Estamos conversando con Edwin Dirteano y se nos ha sumado también el abogado penalista Julio Rodríguez. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer para mí, Tatiana. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el tema que ya veníamos desarrollando en materia de seguridad y eso que también ponía sobre la mesa el señor Rayardo, y es las leyes. Ley de crimen organizado, que están pidiendo que se derogue, y la ley de terrorismo urbano. No sin antes escuchar al señor Martín Valeriano, representante de ANITRA, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, que anunció que el jueves no hay paro, pero está pidiendo una serie de cosas, entre ellas la derogación de una ley. Lo escuchamos. Hermanos transportistas se quieren levantar, pero llamamos a la calma. Hay que tomar decisiones firmes, en conjunto, en unidad, porque vivimos en un país en este momento que todos corremos peligro. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de diferentes sectores, ¿no? Llámese panadería, los bodegueros, todas las organizaciones sociales vivas a sumarse a este comité de lucha, de negarse nuestro pedido al Congreso de la República con relación a esta derogatoria de esta ley. Nos vamos a un paro nacional. También comentaba él que debía derogarse la ley de crimen organizado. ¿Usted comparte esa opinión, señor Dirteano? Por lo que tengo entendido, ya el doctor nos aclarará un poco más, le han quitado contundencia, ¿no?, a la lucha contra estos delitos. Yo comentando adicionalmente a lo que decía Rayardo, hace unos años conversaba con el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad, los vigilantes, y habían pedido al Ministerio del Interior que pudieran tener un canal de comunicación directo con la policía, porque los vigilantes están en las esquinas, en la calle, en Altillo, entonces pueden comunicar, y no sé cuál fue el motivo, pero no aceptó el Ministerio. El tener esta valiosísima, son miles de vigilantes a nivel nacional, más equipados que la policía muchas veces, y no se quiso aprovechar este rápido canal de comunicación. Hay varias buenas ideas de secreto, de temas ¿no?, de inteligencia, por decir así. Hay varias buenas ideas que no se ponen en práctica, ¿no? Doctor Rodríguez, se está proponiendo que se derogue la ley de crimen organizado. Recuérdenos los perjuicios que ha traído para la lucha contra el crimen organizado esta ley que está vigente. A ver, Tatiana, a veces hay que decir las cosas como son, aun cuando desde un punto de vista no sea muy popular. ¿La ley tiene problemas? Sí, sí tiene problemas. Lo hemos conversado alguna vez. El problema no está en el diseño del delito. Ahí no está el problema de la ley. El problema de la ley está, como seguro lo has escuchado también al doctor Chávez Cotrina, en el aspecto procesal. Lo que hemos visto en diligencias recientemente. Una diligencia de allanamiento que no se efectiviza porque no está el abogado o porque la persona no autoriza el ingreso, ¿no? Entonces, esa parte definitivamente es un obstáculo, porque lo que va a evitar es que ese tipo de medidas que son urgentes, que tienen que ser sorpresivas, que no pueden avisarse, se acaban avisando, y eso permite válidamente en esas circunstancias evitar que ingresen y de esta manera, ¿no?, destruir elementos de prueba que son los que busca la Fiscalía. ¿Ese aspecto de la ley está mal? Sí, desde el día 1 lo dije. El otro aspecto de la ley que me establece rigurosidad para ver cuándo es que atribuyo crimen organizado, eso es correcto. Porque ya hemos visto casos donde juntaban 3 personas y le imputaban crimen organizado. Exacto. Y ahí no había crimen organizado. Había coautoría de delitos. Podíamos hablar eventualmente de banda. Pero no estamos hablando ahí de crimen organizado. Pero delitos como extorsión, que el que estamos viendo ahora mismo, ya no son considerados como crimen organizado, ya no se pueden investigar. No, ¿quién ha dicho eso? Sí se pueden investigar bajo esa naturaleza, obviamente. Pero no tienen que responder a una cadena de valor. Y claro que sí, ya lo especificó la Fiscalía en un caso que fue el caso de los dinámicos del centro y estableció cuál es el concepto de cadena de valor que extraen del ámbito administrativo. Y le rechazaron el pedido de archivar el caso. Es decir, eso es absolutamente falso. Lo que pasa es que el desconocimiento profundo del derecho penal y de la interpretación que tiene que tener la norma lleva a dar afirmaciones que son absolutamente vacías, sin ningún contenido semántico. Volvemos al ejemplo de la zona. Como le digo, lamentablemente tenemos una zona muy cercana acá donde han habido trata de personas y extorsión para la trata. ¿Eso genera una cadena de valor económico de la explotación sexual? Sí. ¿Puedo aplicar el tipo? Sí lo puedo aplicar. Eso es mentira, que no se puede aplicar. ¿Por qué entonces los congresistas no quieren derogar esta ley? Porque hay mucha insistencia en los últimos días, principalmente de los gremios de transportistas, para que se derogue
esta ley? Yo creo que ahí hay un desconocimiento y una falta de información correcta para que se entienda qué se debe derogar de la ley. El aspecto procesal tiene que derogarse, porque eso es evidentemente, sin sentido, ¿no? Nunca va la norma a cumplir su finalidad de urgencia, de necesidad y de sorpresa, si es que la mantengo como está. Ese aspecto tiene que cambiar radicalmente, pero el otro aspecto no, porque yo tengo todavía, sin aplicar crimen organizado, ya tengo en extorsión, ya tengo en robo agravado cadena perpetua. No necesito crimen organizado para aplicar cadena perpetua. Eso es también una falta de información que muchas personas no tienen. Basta que una sola persona extorsione, basta que una persona robe y genere lesiones o muerte, robo agravado, y le aplico cadena perpetua. Vamos ahora a escuchar lo que ha dicho el alcalde de Magdalena, Francis Allison, respecto a la ley de terrorismo urbano, que también se viene pidiendo, que hay casi 20 proyectos en el Congreso de la República. Él dice que esto no sirve de nada, que es prácticamente engañar a la población. Lo escuchamos. Si el Congreso de la República aprueba la ley de terrorismo urbano tal y como está proponiendo, saldrían beneficiados los delincuentes más peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque hoy en el Perú el sicariato, la extorsión, el robo, el secuestro y la explotación sexual de niños y niñas en sus modalidades más agravadas se sancionan con cadena perpetua. Y con la ley de terrorismo urbano que pretenden aprobar esta semana, la pena máxima sería no menor de 30 años. Es decir, ya no habría cadena perpetua para los maleantes más peligrosos. ¿Ha escuchado también, señor Arteano, ese pedido que se viene haciendo con mucha fuerza desde los gremios de transportistas y otros gremios también, ¿no?, que se han sumado porque quieren penas más severas para que los extorsionadores, en ese caso, los que cometen sicariato, pasen, digamos, por una ley mucho más fuerte que las que tenemos? Bueno, quizá la falta de liderazgo, ¿no?, en el manejo de este problema está haciendo, como dice el doctor, que se magnifiquen cosas que no son, en la desesperación que tiene la gente para que alguien le resuelva el problema, ¿no? Claro. Los transportistas que están sintiendo en carne propia asesinatos, extorsiones, le están trabando su actividad, obviamente están pidiendo que alguien le resuelva el problema. ¿Quién es ese alguien? ¿No? Rayardo dice, hagamos una entidad que coordine, ¿no? Porque esta falta de liderazgo es notoria, ¿no? O sea, Claro, es que cuando vemos esta situación en estado de emergencia, que se sigue delinquiendo, pensamos que las leyes van a solucionar el problema. Cuando necesitamos, como habíamos dicho al inicio, mayor inteligencia, que la fiscalía funcione bien, mayor eficacia. correcto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto toma, ponte lo que decías tú antes, ¿no? ¿Cuánto toma corregir lo que hay que corregir? ¿Cuánto calculas? Tú que conoces los tiempos, ¿un año, 2 años? A ver, Voluntad. ¿No? voluntad política en primer lugar. Y en segundo lugar, por favor, hay que ser bien sensatos. Cero populismo. El alcalde de Magdalena se tiene que colgar, ¿no es cierto?, la vincha de yo soy el más populista. ¿Por qué? Porque es importantísimo lo que acaba de insinuar claramente Tatiana. La norma no me cambia la realidad. Si la norma me cambiase la realidad, simplemente, ¿qué hago? Copio la mejor norma de todo el mundo, la coloco acá y la realidad es otra. Mentira. Si yo quiero cambiar una realidad como la que estamos viviendo el día de hoy, de una incesante y galopante escalada de crimen organizado y crimen violento, yo tengo que apostar básicamente por políticas criminales que parten, como lo dijo Renzo Rayardo, en primer lugar establecer una cabeza que va a liderar claramente estas políticas. Y lo primero es que tengo que reconocer que el populismo no me sirve, que es un discurso vacío. Yo tengo que apostar por mecanismos inmediatamente disuasivos. Han comenzado a hacer uso de ellos parcialmente. Disuasivo es que tengamos, ¿no es cierto?, militares en la calle. Eso va a disuadir. Pero eso no solamente tiene que estar articulado de esa manera, porque hay un temor, como lo señalaba Renzo, reverencial a que esté el ejército, las Fuerzas Armadas en la calle. Mentira. Los miembros del ejército peruano, los miembros de las fuerzas navales peruanas y de la FAP van enviados por Naciones Unidas a cumplir ese mismo rol en otros países. ¿Por qué no lo pueden cumplir acá? Están capacitados, están formados, han sido reconocidos internacionalmente. Tengo que colocarlos acá y destinar esos, ¿no es cierto?, efectivos para poder, por ejemplo, quitarle todo lo que tiene seguridad, los altos dignatarios que son policías, y darles este tipo de personas que les van a dar seguridad para que la policía se dedique a su labor
comenzar a realizar inteligencia para poder verificar dónde están los focos criminales. Pero los mecanismos disuasivos no acaban en eso. Necesito cámaras de seguridad, necesito drones interconectados, necesito comunicaciones efectivas, necesito recursos para que también los mecanismos punitivos, como decía Tatiana, sean eficientes. Tengo que castigar eficientemente, tengo que darle la cantidad de instrumentos al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía para que el castigo se haga eficiente y de forma correcta. Y al final, miren lo importante, son los mecanismos preventivos, porque el derecho penal no previene, el derecho penal está articulado, concebido solo para castigar. Quiero prevenir, necesito políticas sociales. Y ahí necesito liderazgo político desde el primer momento. A ver, pero es que claro, para la plaza suena súper bien decir terrorismo urbano, ¿no? Sí. Y se viene comentando desde hace meses y claro, suena atractivo y que se va a sancionar mucho más drástico. Pero ya no los delitos comunes como el sicariato, la extorsión y otros que serían incluidos, hablemos en general porque son casi 20 proyectos, es difícil analizarlos uno por uno, pero ya no se sancionan con penas máximas hasta cadena perpetua. Correcto. Entonces, ¿necesitamos una ley adicional para estos delitos? No necesitamos ninguna ley adicional, salvo que la ley establezca, ¿no es cierto?, conceptos que vayan ligados a procedimientos y a decisiones políticas. Porque si yo simplemente lanzo la ley y introduzco un delito, otra vez vamos a caer en lo mismo, saco roto. Eso no sirve para nada. Si yo introduzco un concepto y estoy diciendo, este tipo de criminalidad no la puedo tratar como criminalidad común, sino es terrorismo urbano. Y ese terrorismo urbano va de la mano de un procedimiento más rápido, de un procedimiento acelerado, de cárceles especiales, de un sistema de persecución de inteligencia de la policía para evitar ese tipo de criminales y los focos donde se desarrollan. Obviamente estoy transformando no solo una norma, sino un concepto de política criminal de persecución de determinados delitos, con mecanismos disuasivos, con mecanismos punitivos, y vuelvo a repetir, no olvidarnos de los mecanismos preventivos de verdad. De acuerdo, y ese es el trabajo del gobierno. Les quiero pedir que me esperen unos minutos, tengo que hacer una pausa, pero al regresar quiero comentar con ustedes este anuncio que hizo el alcalde de Bellavista. Dice que el ministro Santibáñez le ha dicho que en su distrito no va a haber policías porque todos se están trasladando a las zonas de emergencia. O sea, Bellavista, y me imagino que otros también se van a quedar desprotegidos. Con eso volvemos. Estamos de regreso y vamos ahora a escuchar lo que dijo el alcalde de Bellavista. Hizo pública la denuncia, lo que le dijo el ministro Santibáñez cuando él le preguntó por qué no habían efectivos policiales en su distrito. Y le dijo, lo siento, han sido todos ellos trasladados a los distritos que están en emergencia. Escúchelo. Y es más, el ministro nos manifestó que no hay efectivos policiales. Por ejemplo, ahora que se ha decretado en 12 distritos el estado de emergencia, ¿eso qué significa? Que van a quitar efectivos policiales de otros lugares para trasladarlos allá. Entonces vamos a estar indefensos ante cualquier acto delictivo que pueda haber, ¿no? Yo creo que lo que tiene que traer el estado de emergencia es que salgan los militares, pero no retirar efectivos policiales. Bueno, deberíamos centrarnos en eso, ¿no? ¿Cuál es la capacidad real que tiene la policía para enfrentarse a este problema en este momento? Porque realmente no estamos viendo que este estado de emergencia esté funcionando. Los delincuentes se sienten tan impunes que siguen delinquiendo, siguen extorsionando, siguen matando y además públicamente nos están diciendo estamos retirando a los pocos policías que ya tenemos de los distritos para llevarlos a la zona de emergencia. Entonces, ¿qué? Se descuida todo, el resto. Le damos a uno y le quitamos al otro. Desviste un santo para vestir a otro, lo cual obviamente va a generar consecuencias mucho más dramáticas en aquella población que queda abandonada. Evidentemente. La policía en el Perú, yo siempre he dicho, tiene una mística, una policía que conoce su trabajo, pero es una policía cuantitativamente disminuida. Lo conversábamos hace un momento. No estamos en un 2-1, El día de hoy estamos en un 3-1. Por cada policía que tenemos el día de hoy debemos tener 3. Esa es la realidad. Eso en cantidad. Ahora, en equipamiento. Y en equipamiento estamos ahí definitivamente por debajo de. O sea, los delincuentes están más armados que la policía. Y además, el policía cuando tiene que entrenar, ¿qué tiene que hacer? Pagar sus balas. Sí, o sea, ese es un despropósito. Entonces, lejos de estar pensando en
permanentemente ganarme mi banderita, yo soy el rey del populismo sacando mi norma, debemos estar pensando en cómo obtener los recursos suficientes y dotar a la policía de lo que necesita para combatir eficientemente la criminalidad. De la misma manera, dar los recursos para que el sistema de justicia actúe rápido. Y de la misma forma, no olvidarnos, a ver, los países que de verdad han prevenido los delitos, de verdad, en lo que pensaron desde el día 1, es no solo articular todas estas políticas, sino destinar la mayor cantidad de gasto posible a algo que nos puede convertir en un país no solo del primer mundo, sino un país menos violento, educación. Exacto, exacto. Hay dos cosas que tienen los delincuentes, ¿no? Balas y motos. Y por eso el alcalde de Los Olivos, claro, como no hay un plan claro, siguen surgiendo las ideas, las propuestas. Y el alcalde de Los Olivos dice ahora, hay que prohibir la circulación de motos en los distritos de emergencia. ¿Sirve de algo esa medida? Muchísimos habitantes de Los Olivos se mueven en moto. Mira, en el Perú se venden 185.000 automóviles y 340.000 motos, ¿no? La moto es un medio de transporte de bajo costo de adquisición, bajo costo de operación y menor tiempo de viaje, que es lo que la gente valora. Acá la gente que vive en la periferia de Lima y trabaja en alguna zona industrial o céntrica, se demora 1 hora más al día en el espantoso sistema de transporte que tenemos. Son otra más de regreso, son 2 horas al día, son 10 a la semana, 40 al mes, 400 y pico al año, o sea, mal viajando, además, tiempo que podría dedicarlo a cualquier otra actividad. Yo creo que un poco el consenso que he visto hoy día en la noche de todo lo que hemos participado, que mientras no se tenga un liderazgo de alguien que justamente quite las piedras en el camino, porque la policía no puede ponerse de acuerdo con las compañías de seguridad, porque la policía no puede ponerse de acuerdo con los fiscales, porque no entre el ejército o la marina, ¿no? Alguien tiene que mover, porque ellos solos, como son reinos independientes, no pueden quitar esa piedra. Alguien de más nivel tiene que decir, oiga, vengan acá, y a partir de mañana se trabaja así. Es que ese alguien tiene que ser el ejecutivo, tiene que ser el presidente, la presidenta. A ese nivel. Y esa voluntad en este política momento, no existe. Después ¿no? delegará a alguien específico, lo pondrá pues un gerente de este proyecto, pero alguien tiene que desatar los nuditos que evitan que esto funcione. Claro, ¿no? usted mismo recordaba los ejemplos de El Salvador y Ecuador. Han sido los presidentes los que han tomado la batuta. Así es. El Aquí- problema lo amerita, ¿no? O sea, problema aquí, lo amerita. si la presidenta, por último, no está capacitada para hacerlo, no tiene hoy un ministro del Interior que tenga las funciones para hacerlo. Pues, ¿cuántos extorsionadores habrá a nivel nacional? ¿1000? ¿2000? Va a parar un país de 33 millones de habitantes, porque a la hora que comiencen a matar a los choferes que traen uvas al aeropuerto, dejaremos de exportar uvas, ¿no? O dejaremos de exportar minerales, porque esto no se para. Esto va a correr como una epidemia. Es un negocio muy fácil de ejecutar, ¿no? Hago el tanteo, te llamo, te amenazo. A veces yo me sumo sin ser un extorsionador, pero como es rentable, te asustas y todo el mundo va a comenzar a extorsionar. No es entonces un tema de leyes. No. Por ahí no pasa la solución. no. Pasa por un tema de liderazgo, de inteligencia. Pasa por lo que se conoce técnicamente como política criminal. Y la política criminal tiene una serie de variables que son las que tienen que implementarse para que comience a descender el índice de criminalidad. Si yo no tengo una adecuada política criminal bien estructurada, adecuada a nuestra realidad, obviamente vamos a ir de tumbo en tumbo fracasando con todos estos parches que buscan darle a las normas, vuelvo a decir, para lo mismo, para generarse un baño de popularidad, pero no para resolver el problema de fondo. Es decir, hay una serie de medidas que se pueden hacer, la cantidad es bastante grande, medidas que, vuelvo a repetir, tienen un sinfín de posibilidades, ¿no? La idea de tener mejor control policial, la idea de destinar los recursos a lo que realmente es importante y trascendental, ¿no? Lo vemos permanentemente y yo cuando lo comento en clase se lo digo a mis alumnos. Destino gasto en la policía para que la policía se pare en un punto, por ejemplo, el día de hoy en la Costa Verde para controlar que vayan a 40 kilómetros por hora. O sea, ¿qué están buscando con eso? Cuando en otras avenidas donde hay más lamentablemente resultados fatales no hay ningún tipo de control y hacen todo lo que quieren. Es decir, busco controlar en donde busco obtener un recurso porque esa papeleta es recaudación. Estoy pensando en facilismo, en simplismo y no en el problema de fondo. De acuerdo. Y si el Estado no cambia esa lógica, evidentemente, ¿no?, la delincuencia nos va a comenzar a desbordar mucho más. De acuerdo. Gracias, doctor Rodríguez, por Para habernos usted, acompañado. Tatiana. Gracias, señor Un gusto. Tatiana, también por Un habernos placer. acompañado. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con más en 2024.